Futuros bachilleres de la República del Ecuador. Esta aula virtual ya me trae el aroma a través de mi laptop, me trae el aroma ya de bachilleres, me trae el aroma ya de museta, de birrete, de título, de acta de grado. Pero para que esos sueños se cumplan, como siempre les estoy diciendo, les estoy haciendo ese recordatorio, los quiero concentrados por Dios, súper concentrados. Realizar un proyecto de investigación, estudio de caso descriptivo, estillos, es pan comido. Todo lo que voy a explicar en esta clase, tome nota. Todo lo que yo voy explicando, tome absolutamente nota de todo. La próxima le reviso por favor los organizadores gráficos que hemos trabajado con respecto al proyecto de grado y vaya anclando toda esa información en el drive correspondiente del portafolio. Mire que le vengo recordando, ¿sí? Le vengo recordando el cumplimiento de sus responsabilidades. Bien, mis campeones y campeonas, comparto, no, antes de nada, el registro de asistencia. Casi me olvido. Andrea Carolina. Presente. Ariel Mateo. Ariel Presente. Mateo. Karen Micaela. Presente. Jennifer Estefanía. Presente. Dorian Jair. Presente. Mateo Nicolás. Presente. Daniela Elizabeth. Presente. Fernando Javier. Presente. Alison Janet. Alison Janet. Presente. Odalis Micaela. Odalis Micaela. Kelly de Los Ángeles. Presente. Listen, perdón, esta hora tengo justificación para permanecer con mi cámara apagada. Tranquila, no se Pero preocupe. tiene dos dispositivos, señorita, o solo uno. Sí, no están con los dos. Gracias. Ya. Nicola Alejandra. Presente. Germany Yeslie. Germany Yeslie. Gabriel Alessandro. Presente. Daniel Alfonso. Presente. Gabriela Saraí. Presente. Josué David. Samantha Naí. Presente. Marcelo Antonio. Presente. Adriana Maite. Presente. Kevin Joel. Presente, Kevin- Listen. Cristian Matías. Cristian Matías. Emily Belén. Presente. Juliana Polet. Isaac Sebastián. Presente. Steven Joel. Presente. Joel Eduardo. Presente. David Rodrigo. Presente. Yaniel y Tatiana. Presente. Mauricio Ezequiel. Presente, Listen. Ariel Alexander. Presente. Joseph Alexander. Presente. Alan Avilés. Presente. Ok. Bien, mis campeones. Insisto, por favor, todos los distractores a un costado. Tenga su cuaderno de apuntes ahí a un costado para que vaya registrando toda la información, haciendo captura de pantalla para que la información sea relevante para ustedes. Vamos, mis campeones, a trabajar. Bien. Perdón. En la clase anterior habíamos terminado ya la primera parte de nuestro estudio de caso descriptivo. Recuerde que en el documento enviado, luego de las páginas preliminares, usted debe ir ya creando nuevos documentos hacia abajo de ese documento, hojas preliminares, para que vaya redactando e ingresando ya su estudio de caso correspondiente. Bien, vamos a iniciar la segunda parte. En esta segunda parte, entonces, usted crea otra hoja seguida, crea otra hoja en la cual se determine
como título centrado con negrillas y mayúsculas, usted pone 2. Desarrollo del estudio de caso. ¿Y por qué? Porque vamos a desarrollar nuestra segunda parte de nuestro estudio de caso. Esta segunda parte... Le tomamos captura de esto, Listen. Claro, campeón, por supuesto. Por supuesto. Esta segunda parte del estudio de caso, denominada desarrollo del estudio de caso, consta de 4 partes. Estas 4 partes, ¿sí? Estas 4 partes se denominan marco conceptual, marco metodológico, resultados obtenidos y análisis de resultados. Esas son las 4 partes que constituyen la segunda parte de nuestro estudio de caso. Esta parte, ¿sí?, se convierte en la parte fundamental que delimita la parte conceptual y sobre todo la parte metodológica. El marco conceptual, como ya lo vamos a ir explicando de uno en uno, por favor, entonces, pongo como título centrado en una página aparte que diga 2. Desarrollo del estudio de caso con mayúsculas y negrillas. Luego le pongo abajo otro título, ¿sí?, centrado que diga 2.1. Marco conceptual con mayúsculas. Estos títulos van a ir numerados 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, centrados y con mayúsculas. ¿Ok? Bien. Una vez entonces que ya hemos puesto de cada uno los títulos, vamos a ver cómo se desarrolla cada uno de ellos. Usted puede observar en la diapositiva lo relacionado a cada. Haga captura de pantalla, porque estos son los elementos que usted debe considerar en cada una de las partes de nuestro estudio de caso en su desarrollo. La primera parte, como veíamos, es el marco conceptual. ¿Qué considera el marco conceptual? El marco conceptual hace referencia a las definiciones y conceptos. Quiero aclarar lo siguiente y diferenciar. Una cosa es conceptualizar y otra muy diferente es definir. Ejemplo, tengo yo árbol. ¿Cuál es el concepto de árbol? El concepto muy puntual de árbol es ser vivo. Árbol es un ser vivo. Ese es el concepto de árbol. Pero ¿cuál es la definición de árbol? Entendiéndose que definir significa caracterizar. ¿Cuál sería la definición de árbol? El árbol, aparte de ser vivo, está conformado por raíz, tallo, hojas, flores y fruto. Produce el fenómeno o realiza el fenómeno de la fotosíntesis. Existen diferentes tipos de árboles de acuerdo a sus clasificaciones taxonómicas. Eso que acabo de caracterizar se denomina definición. Entonces, usted acá va a unificar conceptos y definiciones. En la segunda parte, que es el marco metodológico, el marco metodológico se convierte en la columna vertebral de todo trabajo investigativo. De todo trabajo investigativo. Es tan elemental como que si nos compramos un carro último modelo y queremos viajar desde Quito de pronto hasta una montaña X, pero si es que no tenemos la vía construida, el trayecto, la carretera para ir desde Quito hasta esa montaña, no así tengamos el carro último modelo. En esa analogía, así mi tema de investigación sea muy chévere, muy bien redactado, si es que no existe el marco metodológico, no se puede desarrollar la investigación. Así de simple y sencillo. Entonces,
al constituirse el marco metodológico en la columna vertebral, nosotros vamos a referirnos ¿a qué? Al enfoque investigativo que va a tener nuestro estudio de caso, a la modalidad básica de investigación, al nivel o tipo de investigación, a la población y muestra, a la recolección de información, a las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar para recolectar información. En tercera instancia, una vez que tengamos ya recopilada la información, nosotros vamos a trabajar ya con los resultados obtenidos. Vamos a recibir esos datos y vamos a procesarlos. Y finalmente, de esos datos, les vamos a aplicar el análisis a esos resultados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tabular, vamos a cuantificar los datos, vamos a graficar esos datos, analizarlos y vamos a interpretarlos. Todos estos son los elementos que constituyen la segunda parte del marco de nuestro estudio de caso. ¿Sí? Denominado la segunda parte, desarrollo del estudio de caso. Pilas aquí, pilas. Voy a explicar el marco conceptual. Y sobre eso va a trabajar usted hasta la próxima semana. Marco conceptual. Atentos, por favor. Realice la captura de pantalla. Antes de nada, voy a salirme un momento de aquí para cambiar de color y que se entienda cómo es el proceso para determinar el desarrollo del marco teórico. ¿Ok? Ya. A ver. Un ejemplo de un tema de estudio de caso. ¿Ya? El tema en ejemplo es la contaminación por residuos sólidos y marina del Ecuador. Ese es mi tema que ingresa dentro del macro tema de conservación del medio ambiente. ¿Ok? Ya, ese es mi tema. Ahora, punto número 1. Para llegar al marco conceptual, ojo, repito, usted puso como título en su documento 2. Desarrollo del estudio de caso. Luego puso 1, marco conceptual. Y luego de eso, usted tendrá que seguir la numeración de 2.1.1 y así sucesivamente conforme le vaya explicando. Entonces, vamos al marco conceptual que hace referencia a los conceptos y de cada uno para trabajar su tema. Paso número 1. En su tema, vaya encontrando las palabras clave de su tema. En este ejemplo, la primera o las primeras palabras clave son de los mares. Sigo buscando en mi tema palabras, otras son de palabras relevantes, fauna marina. Mire, hice el hallazgo de las palabras clave de mi tema de investigación. Una vez que haya encontrado los temas, los escribo. Se convierten en el hilo conductor para ir encontrando los respectivos subtemas en Google Académico, en revistas indexadas, en los repositorios virtuales de las bibliotecas, ir encontrando la temática que voy a investigar y que me sirva como marco conceptual para plasmarlo en mi documento estudio de caso descriptivo. Entonces, una vez que ya he registrado a cada uno de ellos, ¿sí? Contaminación de los mares, de residuos o desechos sólidos y la fauna marina. ¿De dónde obtuve esto? De mi tema de investigación. Ahora, ¿cómo obtengo los respectivos subtemas de cada uno? Voy a ampliar pantalla para que se pueda visualizar. Mire, de contaminación de los mares, me hago la pregunta. ¿Qué es importante investigar de contaminación de los mares? En mi ejemplo resulta importante primero encontrar la definición
de contaminación de los mares. Luego de encontrar la definición, voy a buscar los antecedentes. Ojo, usted debe ir sacando los temas de acuerdo a su tema, valga la redundancia. Yo he obtenido estos temas porque considero importantes para este tema. No le van a coincidir los mismos elementos en sus temas. De pronto le podrá coincidir definición, de pronto le podrá coincidir características, pero usted tiene que encontrar esto. ¿Ya? Entonces, de contaminación de los mares, necesito encontrar la definición. Necesito investigar los antecedentes. ¿Desde cuándo empezó esta contaminación de los mares? Si de pronto he encontrado algunos antecedentes investigativos, me voy a referir también a aquellos. Tipología. ¿Por qué? ¿Qué significa tipología? Tipos. ¿Tipos de qué? Tipos de contaminación de los mares, porque existen varios tipos de contaminación de mares. Existe contaminación por desechos sólidos, que es tema de esta investigación. Existe contaminación por derrame de productos químicos y petróleos. Existe contaminación de los mares por efecto de pesca indiscriminada por uso de explosivos, de material bélico. Mire, entonces es necesario investigar esta tipología. Y finalmente, las causas y consecuencias que provoca la contaminación de los mares. He terminado de encontrar los temas que voy a investigar con respecto a contaminación de los mares. Ahora voy con desechos o residuos sólidos. También es importante definirlos. Es importante investigar sobre los tipos de desechos sólidos, porque existen también varios tipos de desechos sólidos. Desechos sólidos por basura orgánica e inorgánica, desechos sólidos plásticos, desechos sólidos de vidrio, infinidad de desechos sólidos. Y finalmente me refiero específicamente a los desechos sólidos marinos. ¿Y por qué a los desechos sólidos marinos? Porque el tema está relacionado con fauna marina, mares. Entonces, debe existir coherencia en los niveles conceptuales que voy a investigar. Y finalmente, fauna marina. ¿Qué de fauna marina? Su definición, sus características y mire, y qué importante aquí, consultar también las especies faunísticas en los mares del Ecuador. Y aquí yo sugiero incluso un cuarto tema que haga referencia a especies marinas en peligro de extinción por consecuencia de la contaminación por desechos sólidos. Mire cómo todos estos temas tienen relación, tienen secuencia, tienen coherencia. Lo mismo entonces usted va a realizar, ¿sí? Ahora, ponga atención en lo siguiente. No es que usted el momento ya que ha hecho inicialmente, como se dice, el índice de contenidos del marco conceptual, no es que, definición, perfecto, Google Académico, encuentro definición, control C, control V, copio y está listo. No, tome nota cómo debe investigar. Cada uno de los temas que usted seleccionó y determinó debe tener 3 párrafos. Cada uno de los temas debe tener 3 párrafos, es decir, 3 párrafos de definición, 3 párrafos de los antecedentes, 3 párrafos de la tipología, 3 párrafos de causas y consecuencias, 3 párrafos de definición de desechos sólidos, 3 párrafos de tipos de desechos sólidos marinos, 3 de definición de fauna marina. Es decir, de cada uno debe estar redactado con 3 párrafos. Ojo. Normación. No que los 2 días de su trabajo le manden a repetir porque no ha aplicado normas APA séptima edición. Ojo. Sí. Entonces, lea
por favor, la parte que hace referencia a lo que dice y específicamente citas textuales cortas. Voy a explicar por qué. Ojo, entonces, como cada una de estas partes de definición debe y no copiados directamente de internet, porque al fin quisiera me rebote que el 100% del marco conceptual copiado, es plagiado, es tomado de otro autor, control C, control V. Con el dolor del alma tendré que mandarle a repetir todo el trabajo. Le va a servir a usted en la universidad. Le va a servir en la universidad. Y póngase pilas. ¿Sí? Entonces, tomo como ejemplo. Voy a investigar la definición de contaminación de los mares. 3 párrafos necesito. En cada elemento, el primer párrafo de todos estos elementos tiene que ser un párrafo introductorio. Usted lo va a redactar con sus propias palabras. Es decir, usted va a hacer la presentación inicial de cada uno de estos temas. Si es que estoy hablando de la definición, tendrá usted que hacer el párrafo introductorio relacionado con la definición. No va a definir usted no va a definir. Usted va a hacer la presentación de esa definición. Ejemplo. El presente trabajo investigativo con el tema la contaminación de los mares por residuos sólidos y su impacto en la fauna marina del Ecuador refiere como primer elemento conceptual su definición. De suma relevancia e importancia que los lectores del presente trabajo investigativo conozcan la definición de esta parte fundamental que constituye el hilo conductor del presente tema investigativo. Punto. ¿De qué? De la definición de contaminación de los mares. Termino ese párrafo introductorio y me voy al segundo párrafo. Y en el segundo párrafo, ahí sí, debe ingresarme obligadamente una cita textual investigada en Google Académico, en revistas indexadas, en repositorios virtuales. Y usted, para eso, debe revisar normas APA séptima edición que le pedí hace unos momentos sobre cómo redactar citas textuales cortas y citas textuales largas. Existen 2 tipos de citas. La cita textual corta va hasta 40 palabras. La cita textual larga, más de 40 palabras. Esas 2 citas textuales tienen diferente forma de redactarse según normas APA en un trabajo investigativo. Una de ellas dice que si es cita textual corta, siempre se la escribe entre comillas. Mientras que si es cita textual larga, no va entre comillas. La cita textual larga va con una sangría de 0.5 en toda su escritura, mientras que la cita textual corta no tiene sangría. Le invito por favor a que lea usted cómo se redactan citas largas y cortas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usted investigó. Supongamos que usted en Google Académico encontró la definición de contaminación de los mares, por ejemplo, en el trabajo de César Benavides. ¿Ya? César Benavides, usted encontró el autor de la definición de contaminación en los mares. Y usted se da cuenta que esa definición tiene menos de 40 palabras, por tanto es una cita textual corta. Y tendría que utilizar comillas
y ampararse en la redacción de normas APA. ¿Cómo empezaría entonces yo? Si es que ya le encontré a César Benavides que define. Voy a hacer la cita textual en el segundo párrafo. Yo iniciaría. Según César Benavides, en su documento investigativo denominado Contaminación de los mares en el mundo, hace referencia a la definición de contaminación de los mares en los siguientes términos. 2 puntos y abro comillas. ¿Por qué abro comillas? Porque es una cita textual corta. Y le copio textualmente lo que dice César Benavides con respecto a la definición de contaminación de los mares, sin cambiarle ninguna palabra. Por eso se llama cita textual, porque voy a copiar idéntico, como lo que dice César Benavides. Una vez que he terminado la definición manifestada por César Benavides, cierro comillas. Y Normas APA me dice que si es que utilizo una cita textual corta, luego de haber cerrado comillas, debo abrir un paréntesis y escribir el año en el cual el autor o autora de esa cita textual se refirió. Supongamos que César Benavides esa definición la escribió en el 2015. Entonces, abro paréntesis y escribo 2015. En números, le pongo una coma y le escribo la página en donde se encuentra esa definición. Supongamos que se encuentra en la página 17. Entonces, ¿cómo me quedaría? Abro paréntesis, 2015, P. La abreviatura en trabajos investigativos según normas APA de las páginas es, si es que es una sola página, P. Si es que son varias páginas, PP. Minúsculas. P. Una página. PP. Varias páginas. En este caso del ejemplo sería P. 17. Y cierro paréntesis y pongo el punto al final. ¿Sí? Miren, entonces ahí está redactado ya el segundo párrafo. Repito, cada elemento de sus temas debe constar de 3 párrafos. El primer párrafo es un introductorio relacionado con el tema. El segundo es la cita textual, obligatoriamente. Y el tercer párrafo y último hace referencia al parafraseo. Usted lee la cita textual en el ejemplo de César Benavides, la lee y con sus propias palabras redacta la interpretación suya de la definición de César Benavides. Cada uno de estos párrafos, para no alargarnos mucho, le voy a dar la opción de que utilice párrafos de 5 líneas. Porque un párrafo corto tiene entre 5 y 8 líneas. Entonces, redacte un párrafo corto que contenga 5 líneas por párrafo. Entonces, usted tendrá 3 párrafos en cada uno de sus temas. Entre párrafo y párrafo debe existir un interlineado de 2. Porque entre línea y línea es de 1.5 el interlineado, ¿verdad? Pero entre párrafo y párrafo, hágale de 2. No quiero que se complique por eso. Simplemente cuando haya terminado el párrafo, hágale 2 enter. 1, 2 y listo. Porque hay que estarle configurando al computador en Word para que entre párrafo y párrafo vaya, pero es un asunto más tecnológico, ¿ya? Entonces, en párrafo debe existir 2 enter. Usted le da 2 enter a su computador y empieza a redactar. Ojo, también al inicio de cada párrafo debe existir una sangría de 0.5, solo en la primera línea. Solo en la primera línea, una sangría de 0.5. Irá escribiendo. Gabriel escribirá absolutamente todo lo que acabo de decir. Alexander, Ariel Bisuete, sí, todos, absolutamente todos, copien al detalle. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Preguntas al respecto? ¿No? Y así va desarrollando usted.
De tal forma que cuando llegue el documento y yo le pase por el anti-plagiat, no me refleje ningún tipo de transcripción textual. ¿Sabe lo único que se van a pintar en su trabajo? Lo único que se van a pintar son las citas textuales. Solo eso se me va a pintar y me va a dar una alerta. Se va a pintar de color naranja y con eso, perfecto. ¿Y por qué se pinta? Porque obviamente usted transcribió textualmente y todo trabajo investigativo tiene un rango, ¿sí? Entre el 4 y el 5% para que pueda considerar estas transcripciones textuales. De tal forma, entonces, que aquí, en el marco conceptual, no hay chance de que usted coja control C, control V. Naranjas. ¿Por qué? Porque el primer párrafo es de su propia creación, párrafo introductorio. El segundo, citas textual. Y el tercero, parafraseo con sus propias palabras de cada elemento. ¿Correcto? Bien, entonces, si ya pusimos 2 puntos, desarrollo del estudio de caso, el 2.1 se denominará marco conceptual. El 2.1.1 se denominará contaminación de los mares. Estos, contaminación de los mares, desechos sólidos y fauna marina, las palabras clave que usted sacó, se convierten en subtítulos. Y los subtítulos van alineados a la izquierda, van escritos solo la primera letra con mayúscula, van con minúscula, negrillas, y al final de cada subtítulo, un punto. Los únicos que no llevan punto al final son los títulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí me vendrá 2.1.1, desechos sólidos será 2.1.2, fauna marina será 2.1.3, punto. Y usted debe seguir, de cada uno deberá seguir la numeración. Si este fue 2.1.1, definición será 2.1.1.1, para que la numeración vaya jerarquizada en rango. ¿Correcto? Bien. ¿Preguntas al respecto? ¿Ninguna? Está todo claro. Repito brevemente, ¿de dónde salen las palabras clave para obtener temas y subtemas? Del tema de usted, del tema de cada uno de ustedes. Máximo cada palabra clave debe tener 4 temas, mínimo 3. Mínimo 3. En mi ejemplo, yo obtuve, sí, 3 elementos y de cada elemento yo obtuve 4 subtemas, ¿no es cierto? Máximo 4 subtemas, mínimo 3. ¿Ya? ¿Ok? Cada elemento, cada subtema debe tener 3 párrafos. El párrafo de presentación o introductorio, la cita textual en el segundo párrafo relacionada con ese subtema o tema, y tercero, el parafraseo de la cita textual que usted realizó. ¿Correcto? Bien. Ahora, este trabajo debe estar ya, ir progresivamente desarrollándolo para la próxima semana y siga usted, o sea, todo el marco conceptual váyalo desarrollando progresivamente. No es que le estoy pidiendo ya para el próximo día, miércoles, todo desarrollado el marco conceptual, pero usted es importante que vaya avanzando en el desarrollo de su trabajo. Para la próxima clase quiero que por favor me diseñe cada uno de ustedes solo una diapositiva, solo una, en la cual me presente tal como yo le expliqué la clase, que usted pudo ver las palabras clave y pudo ver los subtemas de cada palabra clave. Solo esa diapositiva quiero que me la presente para ver cómo está estructurado su marco conceptual. Y usted, como digo, progresivamente le va desarrollando. No dejará todo para el último. No dejará todo para el último. La idea es que, como digo, al final los maestros, tutores, guías se queden completamente tranquilos y satisfechos y no les dé un dolor de cabeza. Más bien ellos los dejemos anonadados ahí. ¡Wow! ¡Qué buen trabajo investigativo! Y ellos incluso
recordarles un poquito y refrescarles su memoria cómo se hace trabajos investigativos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Todo está claro, ¿cierto? Bien, mis campeones y campeonas, éxitos, en buenas manos queda su trabajo. Un abrazo fuerte a la distancia, cuídense mucho. Gracias, estimada Alejita.